Por lo menos nosotros la vamos a evidenciar de forma perpendicular, decíamos anteriormente. Y por lo general la fuerza es hacia abajo, recuerden, es hacia abajo, por la misma fuerza de gravedad. Recuerde también que la fuerza, o mejor dicho, el peso me va también a expresarse con ayuda de la gravedad, porque todo lo que la Tierra tiene en su superficie es atraída hacia el centro de ella. Por lo tanto, esa fuerza que se va a ejercer en esa unidad de superficie nos va a ayudar a considerar cuánta presión se está ejerciendo. Ahora bien, en su cuestionario, no sé si usted ya lo tiene, este es el cuestionario que yo les he proporcionado. Aquí aparecen 26 preguntas. Yo las he organizado de esta manera, en donde la parte teórica he tomado en cuenta una base teórica para que usted lo tome en cuenta para poderlo contestar. Ahora fíjese bien. Para poderlo contestar, vamos a necesitar esta información. Entonces, yo les voy a proporcionar lo que es la diapositiva en Classroom para que usted también la tenga hacia la mano y de igual manera, si usted no la puede bajar, ahí sus apuntes le van a servir. He retomado esta información de la información que yo ya les, valga la redundancia, que yo ya les había proporcionado, ¿verdad? Vale, recordemos entonces lo que es la fórmula de la presión. La presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿verdad? O una superficie, como lo habíamos dicho anteriormente. Ahora, la unidad de la medida en el sistema internacional, tomando en cuenta que hay otros sistemas de unidades, no solamente es el sistema internacional, hay otras, pero si nosotros lo tomamos en cuenta en nuestro... Ya en ciencias naturales, esta se ha tomado como base, Sistema Internacional de Unidades. En lo que es la fuerza, su unidad va a ser el Newton y se va a representar con una N. La del área, el metro cuadrado, y de ahí usted va a obtener Newton sobre metro cuadrado, va a obtener una unidad llamada Pascal. Ahora, de acuerdo a esta fórmula, la presión va a ser inversamente proporcional a la superficie. ¿Qué significa eso de inversamente proporcional? Ah, bueno, el hecho de que un valor suba, también el otro no va a subir, al contrario, va a bajar. ¿Y qué significa esto? Que cuando la superficie sea muy grande, la presión va a ser menor. Y si la superficie es muy pequeña, la presión va a ser mayor. Es como que usted se ponga a un pie en el piso. Usted va a ejercer más presión con un pie que con los dos. ¿Pero por qué? Ah, porque el área es menor que en un pie que en los dos, ¿verdad? Entonces, para que usted lo tome en cuenta, el cual por ahí aparece una pregunta en el cuestionario, ya usted ya lo va a poder entender mejor. Ahora, fíjese bien, con esta pequeña introducción, vamos a contestar lo que son las preguntas. De la 1 considero la diferencia entre peso y masa, pero alguien podría activar el micrófono y me podría decir rápidamente cuál sería la diferencia entre peso y masa para darles el ok o no. Veamos, alguien que pueda activar su micrófono en ese momento. Piense. Ya les di una pista. El peso es la cantidad de fuerza que está atrayendo todas las cosas al centro de la Tierra, llamada gravedad. ¿Pero la masa qué es? Piense. ¿Será que esto que yo tengo en mi mano tiene una cantidad de masa? Sí, todos los cuerpos tienen masa. Dígame, dígame. Es la cantidad de materia, entonces sería la cantidad de materia que es. Excelente, hijo. Muy bien, Ricardo. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, ahí está la diferencia.
Cuando yo digo peso y masa en ciencias naturales, no significa lo mismo, para que usted lo tome en cuenta. Muy bien, vámonos a la número 2, de esas preguntas que ya aparecen. Cuanto mayor sea, y ahí usted va a colocar una palabrita, cuanto mayor sea la presión o la superficie. ¿Cuál palabra sería ahí? ¿Alguien que me active? O no, bueno, quizás no lo contestemos, sino que con la explicación que les di anteriormente creo que lo puede hacer usted, porque si no no puedo estar contestando cada pregunta porque no nos va a alcanzar el tiempo. Recordemos que no es mucho lo que tenemos aquí. Va, fíjense bien. Permítanme. Va. La pregunta número 5, he puesto una serie de ejercicios sencillos, fáciles, para que usted podamos entenderlos mejor, ya que en los ejercicios que ustedes me hicieron, a pesar de la explicación que yo les había dado previa en los videos, como que les dificultó un poco, más que todo sobre un ejercicio. Si nos queda tiempo, vamos a hablar sobre ese ejercicio de ladrillo, pero porque sí, ese es el que más dificultad les dio. Pero veamos aquí. Pregunta número 5 de su cuestionario. De la 1 a la 4 creo que lo van a contestar bastante bien. ¿Cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newton que actúa sobre una superficie de 0.040 metros cuadrados? Verifiquemos, todas las unidades están en el sistema internacional, entonces podemos continuar. Veamos, la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta, la que usted ya conoce, y vamos a calcular, y vamos a acomodar, mejor dicho, acomodar nuestros datos, 120 newton, entre el valor de la superficie. Muy bien. Cuando nosotros introduzca esos datos en la calculadora, hágalo por favor para que usted sepa ahí cómo lo vamos a calcular. Le va a dar un dato de 3000 pascales. Y esta sería la respuesta. Solamente va a utilizar lo que es la fórmula de la presión y aquí tenemos lo que es la cantidad de en la unidad de presión, ¿verdad? Va. Vámonos voy un poquito rápido, ya les dije, no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Pregunta número 6. Dice así el enunciado. Al colocar una caja de madera con base, la base significa lo que es, mire, donde se encuentra apoyada. No es toda la mesa, no, es esta, ¿ve? Esta es la base. De área sobre una mesa, la fuerza que ejerce la caja sobre la mesa es de 500 newton. Ahora me pregunta, ¿qué presión ejerce la caja sobre la mesa? La fórmula es la misma porque me está preguntando la presión. Los datos los vamos a sacar, es bueno sacar los datos para que nosotros sepamos qué es con lo que contamos y qué es lo que vamos a investigar, metiendo lo que es la fórmula. Tengo el área y tengo la fuerza. Entonces, ya sustituyendo lo que son los datos, tengo mis 500 newton, sustituyo aquí en fuerza y tengo el área y sustituyo acá en la fórmula. Si usted introduce esos datos en la calculadora y con solo simple vista, 500 entre 2 es 250 pascales. Recuerde, por favor, newton entre metros cuadrados es igual a pascal. Vamos con el pregunta número 7. En la pregunta número 7 dice, este es un ejercicio un poquito más amplio, lo he seccionado para que vayamos trabajándolo de punto por punto. Entonces, el ejercicio me dice, un cilindro metálico tiene 80 kilogramos. ¿Qué es eso de kilogramos? Es la masa. 80 kilogramos. Y me está preguntando, ¿cuál será su fuerza? Vamos a recordar otra vez lo que decíamos desde el inicio. La fuerza va a ser caracterizado por el peso de un cuerpo. Y recordando que el peso va a ser la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos que están en ella. Y
Aquí yo les he colocado el peso de un cuerpo va a ser igual, ya está la fórmula, la masa por la gravedad. Entonces, usted va a tener lo que es el cilindro, esta es su fuerza, observe la flechita, va hacia abajo, y ya tengo mi fórmula que voy a utilizar. Recordando otra vez, peso de un cuerpo, mire, va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Ese es un valor que usted ya se lo aprendió desde tercer ciclo. Entonces ese ya está más que entendido. Vale, sustituimos lo que son los datos, 80 kilogramos, que nos proporciona el ejercicio del cilindro, más o por, mejor dicho, el valor de la gravedad, multiplico los dos valores con su calculadora, utilícela por favor, y usted va a tener la cantidad de peso o la cantidad de fuerza de este cilindro, 784 newtons. Cuando estamos en clase, incluyendo la última práctica que tuvimos en el laboratorio, yo les hacía esa comparación que usted o cualquiera de ustedes que sabían o estaban enterados de cuál era su masa, su cantidad de materia que tiene su cuerpo, hacíamos el ejemplo. Usted puede, asumamos de que usted tiene una cantidad de masa de 40 kilogramos o 60 kilogramos. Esos 60 los va a multiplicar por su gravedad y esa va a ser la cantidad de fuerza que la Tierra lo está atrayendo, ¿verdad? Vamos siempre con ese ejercicio. Yo les dije que este ejercicio estaba como seccionado y vamos a verlo por partes. Allá calculamos lo que es la fuerza, pero sigamos desarrollándolo. La pregunta 8. El área del cilindro anterior es de 25 centímetros cuadrados en cada base. ¿Por qué digo en cada base? Ah, porque es un cilindro. Un cilindro tiene dos bases, tiene esta y tiene esta donde está apoyado. ¿Cuál nos interesa? Obviamente donde está apoyado porque es donde está realizando lo que es su presión, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a necesitar que esta presión, conocerla, pero va a servir, bueno, ya la calculamos anteriormente, pero nos va a ayudar el área que esta tiene. Entonces, si usted observa, está en centímetros cuadrados y lo necesitamos en el sistema internacional. Entonces, lo vamos a realizar una conversión para pasarlo a metro cuadrado. Aquí yo les puse un factor de conversión. Usted puede llamarle factor de conversión, equivalencia. Y el día de ayer yo estuve en su clase, tal vez usted no me vio por ahí, pero yo estuve en su clase de tecnología. Y la señorita les estaba haciendo el comentario, vaya, vamos a tomar esta equivalencia. Pero eso es regla de 3, sencillísimo para ustedes y aún así había mucha dificultad. Usted lo puede realizar por regla de 3, no hay ningún problema. Yo aquí en Ciencias Naturales utilizo factor de conversión, que al final es lo mismo, ¿sí? Vaya, observe cómo se utiliza el factor de conversión o la equivalencia. Usted coloca o escribe lo que es su valor, el cual quiere hacer la conversión, 25 centímetros cuadrados, y usted va a verificar su equivalencia. Si usted tiene centímetros cuadrados, si usted en una fracción tiene arriba y abajo lo que es la misma unidad, usted la va a cancelar. Entonces, ¿por qué se va a cancelar? Ah, porque si usted está, igual se utiliza como una fracción, ¿verdad? A la hora de simplificarse. Entonces se cancela y le queda metro cuadrado. Entonces yo acomodo lo que es mi factor de conversión y como quiero eliminar centímetro cuadrado, este valor yo coloco aquí abajo. Y este valor que usted ve aquí, lo coloco acá, para que se me puedan eliminar tranquilamente los centímetros cuadrados. Y digo 25 por 1 entre 10,000.
Si usted utiliza su calculadora, va a tener este valor, 0.0025 metros cuadrados. Si usted tiene que trabajar también con notación científica, yo aquí no lo he colocado, pero sí es necesario que usted se acostumbre a trabajar con notación científica. ¿Cómo nos quedaría en notación científica? Mire, el punto lo vamos a desplazar 1, 2, 3. Le quedaría 2.5 por 10 a la menos 3. Para que usted ahí también esté consciente de la notación científica. Muy bien, sigamos. Esta ya sería ya la parte final del ejercicio que comenzó en la número 7. Si el cilindro anterior está en contacto con el piso, mire, aquí yo lo tengo en el piso, ¿qué presión ejerce el cilindro sobre el suelo? Tome en cuenta los resultados anteriores para calcular la presión. Recuerde que venimos trabajándolo. Vamos a recordar los datos que hemos calculado. La fuerza, teníamos un dato, si usted ha tomado apunte, la fuerza de 784 newton y el área 0.0025 metros cuadrados. Recuerde siempre colocar las unidades porque no vamos a saber si son peras, manzanas, guineos, naranjas. Hay que poner lo que es la unidad correcta, ¿verdad? Va, muy bien. Ahora verifiquemos lo que es la fórmula que ya la hemos venido conociendo desde hace rato. Presión igual a fuerza sobre área. Sustituimos lo que son los datos, los colocamos en la calculadora, los introducimos y aquí nosotros tenemos el valor en pascales, ¿verdad? Usted haga ahí la operación en su calculadora, no los puedo ir esperando uno por cuestión de tiempo, pero usted resuélvalos por favor, que usted me los va a entregar en su cuestionario. Muy bien. Vale, necesito, si hasta el momento, de una forma rápida, 2 preguntitas. Voy a dar paso a 2 preguntitas. Alguien que necesite hacer una pregunta con respecto a lo que estoy viendo, no otra. Abra solo que es su micrófono, le doy el espacio para que me haga una pregunta, pero que sea una pregunta dirigida con lo que hemos estado hablando. Vamos. ¿Nadie? Vale, si nadie tiene preguntas, entonces vamos con la pregunta de la 10 a la 17. Presión hidrostática. De la pregunta 10 a la 17 vamos a hablar un poquito sobre este tipo de presión. Hidro viene obviamente de agua, ¿sí? La presión hidrostática o el campo de la hidrostática es el estudio que nosotros tenemos de los fluidos en reposo. Ellos no se mueven, están quietecitos. Es como que usted esté viendo en un huacal con agua esa cantidad de agua que está en reposo, no tiene movimiento. Entonces, la presión hidrostática es la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. En otras palabras, se trata de la presión que experimenta un elemento por el solo hecho de estar sumergido en un líquido. Vale. Esta imagen usted ya la conoció anteriormente. Este fulano que está aquí está buceando en el agua, obviamente, y observen las flechitas que tiene. Toda esa cantidad de agua está haciendo presión en este fulano. Pero observen también la lancha. Toda esta cantidad de agua está haciendo presión en la lancha. ¿Sí? O sí, lancha viene siendo. Ahora bien, nosotros vamos a tener que en la presión hidrostática hay una fuerza también perpendicular a ese cuerpo que está sumergido. A las paredes también que lo tiene. Si usted tuviese en su mano un vaso con agua, esa cantidad de agua, usted imaginariamente cierra los ojos y ahí va a ver que esa cantidad de moléculas están haciendo presión con las paredes del envase. Porque las moléculas está presionándolo. Ahora bien, si nosotros tuviésemos un objeto, póngale que ha introducido un trozo de madera, un cubo de madera en esa cantidad de agua que usted tiene en ese huacal o en ese vaso.
esa cantidad de presión también está ejerciéndose a las paredes de ese cubo. Entonces, nosotros vamos a tener que asumamos esa cantidad de presión en ese cubo de madera. Arriba de él va a tener un peso y va a ser ejercido por un líquido. Y este va a subir a medida que va incrementando la profundidad. No es lo mismo que usted tenga un vaso con agua, que su profundidad es bien mínima, a que tenga una cubeta con agua que su profundidad va a ser mayor, o una pila, usted lo quiera comparar con una pila. Entonces, la presión hidrostática va a depender, por ahí hay una pregunta que también le estoy haciendo en el cuestionario, va a depender de la profundidad y obviamente de la densidad del líquido. Ya habíamos hablado anteriormente que era la densidad del líquido. No lo voy a explicar en este momento por tiempo. Entonces, cuando nosotros ya estamos estableciendo lo que es las variables que están incluidas acá, la presión hidrostática va a ser calculada por la multiplicación de la gravedad. Bueno, aquí no sé si ustedes sí lo ven. Aquí me está tapando lo que es un cuadrito, veamos. Ajá. Puede ser calculada la multiplicación de la gravedad por la densidad del líquido, obviamente, y la profundidad, que son las variables que usted va a tener. Y de igual manera, las unidades, a usted la va a considerarlas, las unidades, y permítame un segundito. Y las unidades, densidad, va a ser igual, o la unidad de la densidad, recordando kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad va a ser igual, su unidad metros sobre segundo cuadrado, y la altura, obviamente, en metro. Muy bien. Ahora, esta fórmula es válida para cualquier punto interior de un líquido contenido en un recipiente a una profundidad. Y cuando la superficie tenga una orientación, es decir, esté en horizontal, no sé si en algún momento usted ha estado en una piscina y la piscina viene como en desnivel, así ve. Entre más avance es más profundo, pero esto a nosotros prácticamente nos afecta porque usted va caminando y hay más profundidad, pero la presión hidrostática no va a depender de qué inclinado esté, sino que la presión hidrostática va a ser la misma en la profundidad, más que todo, ¿verdad? Y va a ser independiente de la orientación de la superficie, obviamente. A partir de esto, nosotros podemos deducir que la presión en un punto del interior de un líquido en reposo va a ser proporcional a la profundidad. Eso ya lo habíamos establecido. Si se consideran dos líquidos diferentes a la misma profundidad, la presión es mayor cuando el líquido es más denso. Imagínense introducir, lo hicimos en el laboratorio, cuando nosotros tuvimos lo que es la miel con el aceite. En la miel como que costaba un poquito más que el cuerpo se sumergiera. Entonces había mayor densidad. Entonces cuando está a mayor densidad, esa presión va a ser mayor. La presión no va a depender del área del recipiente y en consecuencia no va a depender del volumen del líquido contenido. Quiere decir de que no va, imagínese que usted tenga un área de una cubeta bastante amplia y otra más delgadita, amplia, delgada. Entonces prácticamente el volumen de esta cantidad no va a ser independiente, porque nosotros lo que vamos a querer es la profundidad de este. Con respecto a ello, nosotros les he dejado unas preguntas que usted ahí le va a dar respuesta. La pregunta 10 considero que la va a responder correctamente. La 11 dice así: explique brevemente qué es lo que ocurre con la pieza que está sumergida en el recipiente que se ve en la imagen con respecto a la presión hidrostática. Ponga mucha atención en las flechas dibujadas. Observe, muy similar a lo que era el buzo que estaba en la primera imagen. Observe, usted tiene aquí un cubo. Las flechas, usted está
verificando que las moléculas que están aquí adentro están ejerciendo una gran presión dentro de ella. De igual manera, en el recipiente, esas moléculas también tienen una gran presión. Ah, pero ¿qué me dicen de aquí afuera? Aquí afuera, aquí en todo este espacio, asumamos de que lo tenemos, este recipiente en nuestras manos, hay algo que se conoce como fuerza o fuerza atmosférica, ¿sí? Entonces, esta fuerza atmosférica también está influenciando porque está empujando con mayor fuerza todo lo que está aquí adentro. Entonces, va a haber mayor fuerza. En muchas ocasiones no lo tomamos en cuenta, pero sí hay fuerza atmosférica. Ahora bien, la pregunta 14. Explique por qué el chorro de agua que está en la parte superior del envase que se ve en la imagen posee menor alcance. Quiere decir hasta donde llega el chorro de agua en comparación al que se encuentra en la parte inferior. Tome en cuenta que el envase se encuentra abierto. Muy bien, esto se parece a lo que es el experimento que usted hizo allá en su casa cuando le dejé la guía. Este es un envase, asumamos de que es el envase de plástico que usted tenía y los chorritos de agua que usted le hizo, los orificios. Ahora, cuando usted la contestó la guía, yo estuve leyendo sus respuestas y cuando estaba cerrado, hay algunas que están incorrectas y por eso se los he puesto. Cuando el recipiente está cerrado, el chorrito de agua no sale y si salen son gotitas, son pequeñas gotas. Porque la fuerza que de la parte de la atmósfera no está empujando esa cantidad de agua. Ahora, si yo le quito el tapón a este envase, la fuerza atmosférica va a influir en esta cantidad de agua y esto va a hacer que salga con mayor facilidad y esta cantidad de fuerza atmosférica le ayude a que vaya con bastante fuerza cada chorro de agua. Pero este chorro de agua que se encuentra aquí abajo es mayor que los que están aquí arriba. ¿Pero por qué será eso? Ah, por el simple hecho que en este punto hay más cantidad de agua que en este otro punto. Y aquí también. Por eso, mire el alcance que tiene este chorrito de agua. Es menor que el que está muy, muy abajo. Entonces, esa es la respuesta para esta pregunta. La pregunta 15. Escriba 2 síntomas a consecuencia del aumento de presión hidrostática. Bueno, ahí me he saltado unas preguntas porque considero que no va a haber mucha dificultad para que ustedes las contesten. Entonces, la pregunta número 15. ¿Cuáles serían los síntomas en los cuales usted ha tal vez experimentado cuando usted se va a nadar a una piscina en las profundidades? Si usted puede nadar, ¿qué es lo que usted siente? Porque tuve algunas preguntas con respecto a este punto que tal vez para algunos estaba como un poco confuso. Entonces, la vamos a retomar, por eso se los he colocado. Cuando nosotros, si supiéramos bucear, o sea, se fuera ya al océano, ¿verdad? No en una piscina, sino que en un océano, al mar, usted se fuera a bucear, la persona que está ingresando tiene que hacerlo de manera pausada, por eso, porque tiene muchos cambios de presión, porque recuerde, a mayor profundidad, mayor presión y eso puede conducirle a una muerte si no se realiza de una forma correcta. De igual forma, cuando está ascendiendo ese buzo, tiene que hacerlo de forma pausada. Por lo general se dice que 10 metros tendría que hacer pausas para que esta persona no tenga una variación grande, sino podría haber una trombosis pulmonar. Ahora, otro síntoma, otra consecuencia que la presión hidrostática nos da es el descenso que sufre, nuestra caja torácica sufre cuando disminuye el volumen del aire en disponibilidad. O sea, nosotros no tenemos esa misma cantidad de oxígeno y adentro del agua. Entonces, hay un descenso de esa presión y nos obliga a tener una cantidad de oxígeno mayor en un pequeño volumen. Si usted se pone una mascarilla,
prácticamente de oxígeno, va a tener menos espacio para poder respirar. Ahora, la pregunta 17. La pregunta 17 dice, la siguiente imagen representa el principio de vasos comunicantes. Vamos a explicar brevemente en qué consiste el vaso comunicante. Yo se los dejé a ustedes para que lo investigaran y prácticamente en función de los vasos comunicantes, nosotros vemos diferentes formas aquí y prácticamente, valga la redundancia, están comunicados. Miren, aquí la misma vía de agua le entran a todos. Pero la pregunta, y quizás aquí viene el funcionamiento de los vasos comunicantes, ¿será la misma presión hidrostática en este tubo que en este? Sí, es la misma presión. Porque a pesar que este tiene un cuello delgado y este un cuello más grande, recordemos lo que les decía anteriormente. El área no interfiere en esto, sino que es la profundidad que tenemos en cada uno de los recipientes. Entonces, eso hace que, que los vasos comunicantes en algún momento se le pueda aplicar en algún funcionamiento, ¿verdad? Entonces, no importa en sí la forma que éste tiene, solamente importa la profundidad que va a experimentar todo lo que son estos cuerpos. Y aquí es donde se pone en función o en práctica, tal vez algunos se lo está preguntando ahorita, ¿y qué lo vamos a ocupar? Bueno, se ve mucho en lo que es el principio de Pascal, que posteriormente se lo voy a mandar, vamos a ver lo que es la clasecita. Va. Hasta ahí tengo lo que son las preguntas. El tiempo ya casi se me acorta, por lo menos creo que me va a dejar 5 minutos más el Zoom. Ahorita no sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso. Ya la presión atmosférica ya sería ya lo último. Va. Si no hubiese, no sé si hay preguntas, alguien puede activar si gusta. ¿No? Va. Vámonos entonces. Dígame. Mire, disculpe, ¿y en la guía va a ser copiada en el cuaderno, contestada en el cuaderno o va a ser...? Yo le voy a dar indicaciones ahorita, por eso necesito apresurarme para poder darles esa indicación. ¿Alguna otra? Va. Vámonos con la presión atmosférica. La presión atmosférica, ya habíamos dicho que la atmósfera es toda esta masa de aire que nosotros tenemos y estamos influenciados. Nosotros no lo vemos, pero estamos dentro de una gran masa de aire. Es lo contrario de la presión hidrostática. La presión hidrostática es una gran cantidad de agua que nosotros nos sumergimos y ahí estamos, pero nosotros en la atmósfera estamos sumergidos en esta gran cantidad de aire. Entonces, el aire atmosférico sobre esta superficie hace una gran presión atmosférica. Y esto quiere decir que la fuerza por unidad de superficie que la atmósfera sufre en todos los cuerpos que se encuentran en la Tierra. Y aquí es muy parecido a lo que es la presión hidrostática. Observe lo que son mis manos. Vea, de aquí para arriba, presión atmosférica. De aquí para abajo, presión hidrostática. Entre más abajo, hay menor presión hidrostática. Entre acá, vamos a experimentar de igual forma una altura. Aquí una profundidad. Entonces, a mayor altura existe menor presión, ya que todo lo que está encima es una gran cantidad de aire y está menos comprimido, o sea, menos denso. El calor va a variar porque las moléculas, ellas se van a ir agitando con respecto al calor. Recuerden, entre mayor calor, mayor temperatura, y la temperatura hace que las moléculas se muevan con mayor rapidez. Y eso hace que también el aire cambie de densidad, muy diferente a los líquidos. Los líquidos se mantiene su densidad. La densidad del aire prácticamente vamos a verlo variado a consecuencia de la altitud, bueno, de otras condiciones.
Entonces vamos a concluir, la presión atmosférica varía con la altitud. Así en los sitios de mayor altitud la presión atmosférica es menor que al nivel del mar. Quiere decir que nosotros que estamos cerca del nivel del mar, va a ser, nuestra presión atmosférica va a ser mayor presión atmosférica. Ahora, aquí les aparece lo que yo les mencionaba. Factores que influyen en la presión atmosférica. Una de ellas es la humedad, la temperatura, la altura. Bueno, aquí aparece lo que son los factores. El valor de la presión atmosférica al nivel del mar se utiliza como unidad de presión y se denomina atmósfera. Nosotros vamos a experimentar este valor aquí al nivel del mar. A pesar de este valor, es una gran cantidad de fuerza que está ejerciendo sobre nuestro cuerpo. Pero, ¿por qué será que nosotros no somos ni reventados ni aplastados con respecto a esa presión que tenemos? Bueno, sencillamente porque hay un equilibrio entre la fuerza que tenemos internamente, ya que nosotros tenemos venas, tenemos una cantidad de líquidos internos, y eso crea un equilibrio entre la atmósfera y nosotros mismos. Entonces, por eso nosotros nos reventamos y nos aplasta. Ahora bien, este valor de la presión atmosférica fue determinado por el señor Evangelista Torricelli. Él hizo un experimento. Este experimento consiste en que él agregó al nivel del mar, o sea, es una ubicación, no altura, sino que al nivel del mar, agregó en una cubeta una cantidad de mercurio, le puso un tubo de forma invertida, le dio vuelta, lo tenía quizás aquí, usted ubíquese como que fuera una pajilla o algo por el estilo. Entonces, le dio vuelta para ver cuánta cantidad de mercurio salía. Llegó un momento que ya no salía, ya no salió. Mire, aquí está, ¿ve? Por la cantidad de atmósfera que empujaba, aquí lo tenemos, presión atmosférica, y lo que está aquí adentro, señaló como si fuera un gran termómetro grande. Eso se le conoce como barómetro. Entonces, este gran tubo, prácticamente lo que hizo es dar una lectura. 760 milímetros de mercurio. Yo creo que les parece conocido ese valor. 760 milímetros de mercurio es equivalente a una atmósfera. Y obviamente lo de Pascal. Va rapidito porque ya casi ya estoy al filo del tiempo. La pregunta 19 indica con una flecha en la imagen que se encuentra a la derecha. ¿Cuáles casas? Bueno, así aparece en el cuestionario. ¿Cuáles casas poseen mayor o menor presión atmosférica? Va. Entonces aquí nosotros vamos a experimentar menor presión atmosférica. Aquí estaría la flecha y aquí mayor presión atmosférica. Recuerde que aquí la cantidad de moléculas están menos juntitas y eso hace una menor presión atmosférica que los que estamos más cerquita del mar, ¿verdad? Esta es la columna de aire que tenemos que nos está influenciando, es mayor que esta otra columna de aire. Observe. La pregunta, bueno, me voy a saltar a la 24 porque las otras, de la 20 a la 23, creo que está en la información que yo les he explicado anteriormente. La pregunta 24 dice así: para predecir el tiempo meteorológico es necesario medir constantemente la presión atmosférica. Esto se hace con un instrumento llamado barómetro. Consiste en un tubo muy parecido a lo que hizo Torricelli, muy delgadito, es como si fuera un termómetro, usted que conoce los termómetros, pero de una mayor medida, más grande, ¿sí? Un termómetro en grande. Entonces, esos son los barómetros que está lleno de mercurio, que también están siendo influenciados por el clima. Ahora, vamos a ampliar un poquito del clima. Los valores de la presión atmosférica pueden cambiar de un día a otro en función de las condiciones meteorológicas. Cuando usted ve en la televisión, tanto que nos engañan, ¿verdad? Que a veces hace lluvia, a veces hace sol y al final no nos sale cierto, pero existe días de alta presión y días de baja presión.
Los primeros, o sea, los de alta presión, es cuando hay un buen tiempo, cuando hay una alta presión, hay un día soleado, un día bonito, pero cuando es baja presión, hace lluvia, hace torbellinos, hacen tormentas tropicales, para que usted conozca un poquito de ello. Y la pregunta 25, 2 consecuencias que sufre nuestro cuerpo cuando experimenta cambios en la presión atmosférica. Una de ellas sería el aumento de la respiración. Cuando usted va al hospital, va a un lugar más alto que el suyo, inclusive cuando usted va de camino, se le tapan los oídos, no sé si ha experimentado eso, va conduciéndose y cuando llega en el lugar, prácticamente usted llega así, un poquito como cansado, pero no es porque esté cansado, sino que su respiración tiene que ser más activa por el hecho que la cantidad de moléculas de oxígeno prácticamente va a descompensarse, ¿verdad? Entonces él tiene que ir respirando más veces para que esa cantidad de oxígeno llegue a su cerebro, ¿verdad? Y otro sería el ritmo cardíaco, a consecuencia de lo que ya les dije anteriormente, la velocidad con la que late el corazón va a aumentar también el ritmo cardíaco. Y esto va a responder a la demanda de mayor oxígeno en la sangre por parte de las células, ¿verdad? Las dos prácticamente tienen relación y son consecuencias de una presión atmosférica diferente a lo que estamos acostumbrados.